Ahí, listo. Listo. Vale, no, muchas gracias por la invitación y a Nicolás, pues me ahorró bastante trabajo, entonces algunas cosas vamos a pasarlas un poco por alto. La presentación la bauticé un cerebro, el cerebro en modo trisómico, pero vamos a hablar un poquito del papel del neuropediatra en la consulta de los pacientes con síndrome de Down. Yo soy Juan Esteban Cota y soy neuropediatra del Hospital Militar y de la Clínica La Colina de Country. Entonces, bueno, Nicolás mencionaba algo de Pablo Pineda. A mí la verdad es que esta historia me gustó muchísimo y pues esto lo saqué de la prestigiosa revista Soho colombiana, y les recomiendo este artículo. Es bastante sencillo y es escrito por el mismo Pablo Pineda. En 2010 hizo un artículo en el que habla de qué se siente tener síndrome de Down. Pablo Pineda es un paciente, bueno, es una persona con síndrome de Down, no es mi paciente. Y, y bueno, como decía Nicolás, ha tenido muchos éxitos. Yo me puse a buscar apenas dijo él, porque esa pregunta sí me la había hecho. Yo antes dije, no, este tiene que ser un mosaicismo, porque la verdad es que le ha ido bastante bien. Se graduó de pedagogía, es actor, ha ganado premios por ser actor, después condujo un programa, así que es que le ha ido bastante bien. Y miren, le dieron un premio, el de Concha de Plata, por mejor actor en 2009 incluso. Entonces le ha ido muy bien. Claro, yo dije lo mismo que Nicolás, el hombre debe tener un mosaico, debe ser un mosaico. Pero no, miren que ahí en el país me encontré, en el diario El País de España me encontré una entrevista que dio en el 2011 y decía que para haber llegado a la universidad tiene que haber sido un mosaico. Y él decía, en realidad yo soy puro y normal. Eh, y dice que no es mosaico, o sea, pareciera que si es una trisomía libre, por lo menos lo que cuentan las entrevistas, ¿no? Me voy a permitir leer algunos apartes de esa entrevista, de ese paper, o perdón, del reportaje que él hace, autorreportaje que él hace en Soho, en un rato. Los objetivos de esta presentación es que conozcamos generalidades de las alteraciones neurológicas en el síndrome de Down y conocer los principios de la intervención del neuropediatra en el síndrome de Down. Para eso vamos a hablar de lo que nos enseñan los modelos murinos en síndrome de Down, después lo que vemos los neuropediatras en la consulta y lo que quisiéramos ver en la sociedad y después las conclusiones. ¿Qué nos muestran los modelos murinos? Hay más de 20 modelos murinos, pero tal vez el modelo trisómico murino que más nos ha enseñado, el que más hemos aprendido las manifestaciones neurológicas, es el TS65DN. Es un modelo de trisomía 21, pero pues en el que se repiten eh, o tienen muchos de los genes del cromosoma humano que manifiestan los síntomas neurológicos. Entonces es del que más hemos aprendido y ahora les voy a mostrar algunas de las cosas que sabemos gracias a estos modelos murinos. Una es que el volumen cerebral es menor y aún menor el cerebeloso. Sabemos también porque en la consulta nuestra al día a día los pacientes tienen microcefalia frecuentemente y de hecho el perímetro cefálico, como nos lo mostraba en las gráficas el doctor Nicolás, son unas propias gráficas de crecimiento del perímetro cefálico. Pero lo sabemos gracias también a los modelos murinos y no solamente que el cerebro es más pequeño. Acá en el eje X vemos el volumen total del cerebro y en el eje Y vemos el volumen total del cerebelo. Entonces, no solamente sabemos que el volumen del cerebro total es inferior, sino también que el del cerebelo es aún más inferior si lo comparamos con los que son euploides. Sabemos también que si hacen unos cortes y vemos en microscopía las células granulares, hay una densidad acá en el euploide normal, pero esa densidad, y no solo la densidad, sino la citoarquitectura, la organización de las células granulares, está alterada en los modelos murinos con síndrome de Down. Sabemos que si comparamos ese volumen de las células granulares, no solamente hipocampales, sino también en el cerebelo, tanto en los niños como en los adultos jóvenes, como en los adultos,
hay una diferencia muy grande en esa densidad de células granulares, que es significativa. Hay múltiples vías, y no me detendré en esto, moleculares en las de las que depende la proliferación de células granulares durante el desarrollo del cerebelo y también el hipocampo, y están alteradas en el síndrome de Down. Esto es un ejemplo de lo que sucede. A su izquierda tienen un modelo knockout o normal, digamos, un esquemita, y a la derecha un modelo murino con síndrome de Down. ¿Qué sucede? Tenemos acá una célula glial radial a través de la cual tenemos neuronas progenitoras que cuando está expresándose DIRC1A, una de los genes importantes en la fisiopatología de las manifestaciones neurológicas, se da una maduración neuronal y después cuando se apaga este gen se da esa migración, ¿vale? ¿Qué pasa en síndrome de Down? Que cuando está apagado, encendido el DIRC1A, se produce aparentemente una sobreexpresión de este gen que hace que haya una diferenciación prematura de los progenitores neuronales. Eso hace que esa diferenciación prematura disminuya el número en últimas de los que van a migrar hacia la corteza y puntualmente hacia las células granulares, tanto, insisto, en cerebelo como a nivel hipocampal. Y funcionalmente, ¿qué pasa? Por supuesto, en cerebelo, coordinación y aprendizaje motor, pero si hacemos estudios funcionales en el hipocampo, vemos que se altera la potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo. Estos son fenómenos de aprendizaje esenciales en cualquier cerebro mamífero. Y son múltiples las vías de potenciación a largo plazo que se afectan. Entonces, miren todas las moléculas que pueden estar involucradas. ¿Eso para qué sirve conocer todo esto? Porque se han planteado tratamientos. Se han planteado tratamientos en diferentes niveles basados en esto que acabamos de ver. Y para detenerme solo en uno, hay un antagonista no competitivo del receptor de NMDA que conocemos que es esencial en la potenciación a largo plazo, que es la memantina. Y hace unas semanas salió en Lancet un estudio, precisamente es un fase 2 de memantina en la demencia de síndrome de Down, pero lo hace, o sea, usado como una intervención en demencia, y lo hacen de forma temprana, es decir, no esperan a los 30, 40 años que inicie la demencia de los pacientes con Down, sino de forma más temprana. En realidad no vieron ninguna diferencia, pero ¿cuál es el objetivo de conocer la fisiopatología? Pues precisamente plantear estrategias en las que se pueda, en las que tengamos una potencial área de intervención y de hecho tenemos varios rescates fenotípicos en modelos murinos, más no en humanos. Digamos, en eso todavía estamos crudos, pero no quiere decir que no se pueda lograr. Incluso hay terapias génicas en curso en fases muy tempranas. ¿Qué vemos los neuropediatras en la consulta y qué quisiéramos ver? Bueno, esto nos lo mostró Nicolás. Llega nuestro paciente con todas las fases del Down, todas sus características y todas sus alteraciones posibles sistémicas. Centrémonos en las que nos atañen en neurología pediátrica. Todo lo sensitivo que puede alterar el desarrollo. Los pacientes con síndrome de Down pueden tener déficit conductivos, auditivos, tanto conductivos como sensitivos o mixtos, y en una cantidad pues bastante alta. Conductivos básicamente por la anatomía y porque esa estrechez que hay en la salida de los conductos auditivos, digamos a nivel nasal, puede que se obstruya, que se obstruya con frecuencia el oído medio, y eso pues produce hipoacusias conductivas. Entonces siempre tenemos que monitorizar esto. Ya nos lo ha mostrado Nicolás, hay guías al respecto. También pueden tener un 56% problemas visuales. Las anomalías tiroideas son esenciales porque pues también de la integridad del eje tiroideo depende el crecimiento y aprendizaje. No queremos agregar nada que empeore el neurodesarrollo, queremos facilitarlo, y todo esto, si está alterado, nos podría alterar el neurodesarrollo en últimas. Esencial, los problemas de sueño. Miren que el 65% de los pacientes, más de la mitad de los pacientes con síndrome de Down,
tienen problemas del sueño y en su mayoría, aparte de insomnios, son apneas obstructivas del sueño. Incluso después de intervención hay apneas obstructivas residuales y eso hay que intervenirlo porque eso se correlaciona con más complicaciones en neurodesarrollo del lenguaje, por ejemplo, en neurodesarrollo de interacción social, entre otros. Y en cuanto a trastornos del neurodesarrollo y otros, podemos encontrar epilepsias, espasmos infantiles, enfermedad de Moyamoya, que es una enfermedad vascular. Y quiero detenerme un poquito en trastorno desintegrativo, que de hecho no lo han bautizado bien. Si ustedes ven acá estas crucecitas que tienen, miren, no tiene una incidencia estimable en este momento. Y les voy a contar qué es eso. Yo tuve una paciente de 15 años que iba súper bien. Mejor dicho, yo dije, bueno, esta va a ser mi Pablo Pineda. Iba súper bien en el colegio, se iba a graduar, todo. Y resulta que pasaron unas vacaciones y esta niña hizo una regresión autista tenaz, dejó de caminar, dejó de interactuar, perdió todo el lenguaje que tenía, empezó a hacer estereotipias, mejor dicho, hizo una regresión autista después que ya estaba tan avanzado. Y yo dije, ¿y esto qué fue? Por supuesto, yo lo primero que hice fue descartar que hubiera habido un abuso o algo así, pero miren que eso no es tan viejo, no se conoce tanto. De hecho, hasta ahora encontré este paper que fue una revisión sistemática de una regresión temprana en adolescentes y adultos con síndrome de Down. Y esto es más o menos análogo a esas regresiones autistas horribles que tienen pacientes que van súper bien al añito, 2 años, 3 años incluso, y hacen una regresión autista y pues son autistas típicos después. Pues en síndrome de Down esta regresión puede ser como a los 15 años de mi paciente o a los 30 años, imagínense eso tan catastrófico. Podemos tener demencia y nos mencionaba Nicolás que la prevalencia de Alzheimer es gigante en síndrome de Down. Imagínense que a los 50 años la mitad de los pacientes con Down ya tiene Alzheimer y a los 70 años todos tienen Alzheimer. Y esto independientemente del tipo de Down que se tiene. Y el autismo también es otra de las comorbilidades de un 7-16%, que sí es catastrófico. Un autismo en síndrome de Down sí es una discapacidad bastante severa. Lo mío no es el deporte y soy bastante torpe para correr en los deportes de coordinación o equilibrio, nos dice Pablo Pinet. Y lo sabemos, lo vemos en el neurodesarrollo de los niños motor grueso. Casi que los niños que tienen síndrome de Down duplican a los niños que no tienen síndrome de Down en adquirir diversas hitos del desarrollo como hacer rolados, tener sostén cefálico, lograr la sedestación, caminar, pararse, etc. Pero, pues miren, tenemos a Shauna Hogan, que es una medallista olímpica en Londres y le dieron plata a la familia y todo. O sea, se puede. Y de hecho, uno de los que me invitó a esta reunión es fue nadador conmigo cuando yo era chiquito. Y conocemos una profe en común de natación y esa profe entrena niños que tienen discapacidades como esta. Entonces, en el complejo acuático, cuando ustedes conozcan a alguien, le pueden decir, váyase al complejo acuático Simón Bolívar y allá se lo van a recibir y le van a iniciar desde el principio a nadar y posiblemente a competir. Y si entran en alto rendimiento, que esa es la idea de los que entran, como engancharlos en algo que los haga muy felices, pues miren, pueden lograr irse a Olímpicos y a los Paralímpicos les dieron el mismo dinero que le dieron a los olímpicos, a los medallistas olímpicos en Colombia, ¿no? Así que súper bien. En cuanto a la motricidad fina, los llamados trabajos manuales como pintar, dibujar o cortar no son lo mío, es decir, la motricidad fina también se altera y también más o menos que se duplica cuando comparamos los niños que tienen síndrome de Down en los niños que no lo tienen en cuanto a adquirir hitos del desarrollo, diferentes hitos del desarrollo. Pero, pues miren acá, me encontré esta artista con síndrome de Down. Esta sí es un mosaicismo, doctor Nicolás.
es Ashley Birkhead, y pues pinta divino, miren ese pescado, un pez, perdón, y tiene pinturas súper bonitas, la pueden seguir en Instagram. Sabemos que tienen un coeficiente, un coeficiente intelectual inferior. Sin embargo, sabemos que los niveles intelectuales, mejor dicho, lo que habla de la discapacidad intelectual no es solo tener un coeficiente intelectual inferior, es cómo se adaptan los pacientes a la vida. Y uno se adapta en la forma en cómo socializa, uno se adapta en la forma en cómo usa las matemáticas en su día a día, y uno se adapta en su autocuidado. Así que pese a que tengan un coeficiente intelectual menor, posiblemente como el de Pablo Pineda, pues tenemos que procurar que esa habilidad adaptativa esté muy bien en ellos. Tienen alterada la memoria de trabajo verbal más que la espacial, y pues esto dificulta mucho el lenguaje, hace que el lenguaje de ellos sea muy concreto, y en principio no deberíamos buscar una comunicación aumentativa porque ellos la pueden lograr. Lo que no tienen es un discurso muy productivo, ¿vale? También tienen alteración en la memoria declarativa o explícita. La memoria declarativa es la que nos permite como traer, tener palabras y conocer su significado y traerlo cuando estamos haciendo el discurso. Nos permite tener una narrativa, contar historias, contar cosas episódicas, memorias episódicas. Le pregunté a mi profesor si era tonto y si podía seguir estudiando. Y el profesor le dijo que sí, como quien dice que sí era tonto, pero que siguiera adelante. Y eso es algo muy importante. En Colombia existe desde 2017 una ley de inclusión, es una normativa que todos los colegios deberían cumplir, todos. Esto es, por supuesto, distritales, pero también deberían tenerlos los privados. Y inclusión es precisamente no excluirlos, y vemos frecuentemente cómo en los colegios ponen muchísimas trabas para que ingresen los niños, y una vez adentro también, una vez adentro los excluyen, buscan como tener un aula aparte, buscan brindarles terapias, cosas que son de intervención médica en el ámbito escolar, y eso no es la inclusión. Entonces, en esta normativa aparecen algunas pautas, y esto está complementado en otras cosas que regularon este decreto de inclusión escolar, pero lo ideal es que todos pudieran ingresar a un colegio y compartir con niños que tienen y que no tienen discapacidades, porque así va a ser la vida cuando se gradúen y tengan cédula. Tenemos unas guías que nos mostraba Nicolás también, esto es de Pediatrics y es la guía de 2011 que aún sigue vigente y que nos muestra como qué hacer. Sin embargo, hay una brecha muy grande de lo que ellos quisieran que se hiciera y de lo que nosotros quisiéramos que se hiciera en neuropediatría y lo que realmente pasa. Y resulta que esa brecha la han visto en Estados Unidos mismo. Y miren este estudio que me pareció una nota de mostrarles. Es un ensayo clínico de una herramienta online, como una aplicación basada en web, en la que ven cómo puede mejorar la implementación de esta guía con esta herramienta en síndrome de Down puntualmente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Básicamente diseñaron una aplicación basada en web en la que los pacientes, los candidatos, ellos aleatorizaron, los que quedaron en el grupo de la intervención, se inscribían en una página, y en la página podían ver, mira, mi hijo está convulsionando, esto es normal, esto no es normal. Mejor dicho, les aclaraban, les decían, ay, tu hijo tiene tal edad, esta es la hora de realizar tal tamizaje, pero no solo hazte la radiografía de cuello, no, haz la radiografía de cuello porque es posible que él tenga una luxación, y esa luxación causa una alteración en la motricidad y causa una alteración medular, es decir, psicoeducación. Y todo esto hizo que fuera mucho más, hubiera mucho más adherencia a la guía, y en últimas eso se traduce a una mejoría en el cuidado de la salud de los niños con síndrome de Down.
y eso disminuye esa brecha que encontraron que se daba principalmente porque algunos pacientes viven a media hora, otros pacientes viven a una hora, otros a hora y media, y en las carreteras de allá entonces ya es aburrido viajar hora y media. Ahora imagínense esa brecha para que se realice todo lo que pretenden las guías de síndrome de Down en nuestra geografía. Gigantesco. Entonces, qué bueno sería tener herramientas que nos ayudaran a reducir esa brecha. ¿Qué hay por hacer a corto plazo? Bueno, ay, se me corrió esta, pero yo quería hablar algo como de lo que uno quiere y de lo que uno pretende con nuestros niños cuando uno los entrega a la adultez, y es que también tengan su vida de hombres, de mujeres, que se puedan integrar bien a la sociedad. Miren esto que dice en Soho: cuando me gusta una mujer suelo expresarlo y lo suelo hacer aunque suene antiguo, piropeándole. Cuando me acerco me sale la masculinidad, no quiero decir más. Y miren esto, esta es la modelo de Victoria's Secret, que es de ¿cómo es? De Puerto Rico. Súper linda la modelo y de esto se trata, es de romper esquemas. O sea, están entrando a la moda, pero no están entrando a los colegios en Colombia. Eso hay que romperlo y tenemos que, siempre que ustedes hablen con alguien, intenten que romper esas barreras que muchas veces están en la cabeza de los cuidadores y después en la cabeza de los que deberían recibirlos en los colegios, por ejemplo. Miren esto que escribe Pablo: creo que el resto de los chicos no ha llegado no porque sepan menos que yo, sino porque no se les ha sabido estimular. Padres que le ponen voluntad, pero creen que su hijo solo va a aprender lo básico a pesar de sus esfuerzos. Padres que siempre subrayan lo que no va a aprender y que al final, sin querer, tienden a sobreprotegerlo. También hay profesores que tiran enseguida la toalla, como hay ausencia de profesionales que les ayuden, muchas veces porque los propios padres no quieren esforzarse más. Eso es una realidad que tenemos el día a día en la consulta. Entonces le dicen a Pablo: ¿y usted qué tiene de especial entonces? Pues ya sabemos que no tiene un mosaico de especial. De especial, lo que tengo de especial son unos padres y un entorno que han luchado porque sea lo más autónomo posible. Entonces las conclusiones son: primero, que al conocer las bases fisiopatológicas del síndrome de Down, y esto es gracias a los modelos murinos principalmente, se van a conocer potenciales estrategias de manejo que se siguen trabajando en la actualidad. El papel del neuropediatra es ayudar a que el entorno del paciente con síndrome de Down le brinde la mayor autonomía posible. Muchas gracias. Doc, buenísima presentación. La verdad me pareció muy chévere, muy interesante ese recorrido, pues teniendo en cuenta pues ese ejemplo tan claro de Pablo. A mí este tema me agrada bastante y me apasiona porque, bueno, cuando, pues más con el tema de genética, pero cuando roté con ustedes en el internado especial de neuropediatría, también lo mismo. Conocí a una paciente con trisomía 21, con síndrome de Down, que era influencer y era súper, súper sociable, nos tomó fotos a todos y lo subió en historias, nos mostraba que había escrito también algo, que cantaba, o sea, era súper influencer, súper social. Entonces, lo mismo, eso es también muy importante verlo, eh, estimular a ese paciente y hacer las cosas que se tienen que hacer en el momento que se tienen que hacer, es lo mejor para estos pacientes. Y espero que también, como yo, las otras personas que están conectadas hayan disfrutado de su charla y de la charla del doctor Nicolás. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y a los que presenciaron, estuvieron en la presentación. Y Doc, y pues por parte del grupo, obviamente yo creé este grupo con la intención de tener estos espacios para conocer más temas de genética y también lo relacionado a ella. Con todo el gusto y por parte también del grupo, invitadísimo también a ser parte del grupo. Nosotros tenemos, si le interesa, una línea de investigación en neurogenética, donde pues tenemos genetistas ya con más profundización en enfermedades
digamos, neuromusculares o de otros trastornos neurogenéticos, en donde pues con todo el gusto y nosotros pues con el mayor agrado si quiere hacer parte del grupo y de interés. Bueno, muchas gracias, interesante. No los conocía. Sí, eso fue reciente, eso sí fue como después de cuando roté. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, tanto de la charla del doctor Cote como el del doctor Nicolás. No, no hay preguntas. Bueno, un saludo a todos los residentes y a la doctora, residentes que nos acompañan también de neuropediatría y a la doctora Orieta, que fue profe mía de genética. Y la tutora Hace estrella. años. No se te escucha bien. Aló, doc. No, yo ya no dije nada. Tengo una inquietud. Sí. Cuéntame. Digamos que, bueno, no solamente para síndrome de Down, sino para incluso muchas otras enfermedades de terreno de neuropediatría y de genética, pero creo que más de neuropediatría. ¿Qué avances hay en aplicar escalas diferentes a las clásicas del que estamos acostumbrados al WISH y a todas esas inteligencia que tiene que ver un poco más con habilidades matemáticas y desconocen como otros talentos y otras fortalezas que pueden desarrollar diferentes personas, diferentes cerebros? Esto ha avanzado desde el punto de vista de las neurociencias, em, ayudarnos a entender cómo identificar para concentrarnos en potenciar esas inteligencias. Sí, eso es súper... Bueno, lo primero es y de hecho eso cambió desde el DSM-5, ¿Sí me alcanzaron a escuchar? Sí, yo te escuché. ¿Aló? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Sí, perdón. Sí, nosotros, y desde el DSM-5, desde que salió la clasificación, la forma en cómo clasificamos la severidad de la discapacidad intelectual cambió, ¿vale? Entonces, antes uno en todo lado y para entrar en aula de inclusión y en todo lado, le piden intervención, perdón, prueba de WISC. Y resulta que la prueba de WISC tiene muchas limitaciones porque algo esencial en la prueba de WISC, como toda prueba diagnóstica, tiene unas debilidades y una grande es eh, tener que se debe tener una memoria de trabajo adecuada y un lenguaje óptimo. Y pues miren lo que acabamos de ver en la presentación. Hay una alteración en la memoria de trabajo precisamente y en la que permite que nosotros traigamos las palabras y podamos expresarnos con una narrativa adecuada. Así que eso es una prueba que, claro, sabemos que tiene un coeficiente disminuido, pero que no es útil para saber, bueno, ¿y a qué se puede dedicar esta persona? Entonces, en el DSM-5 eso cambió y ahora clasificamos la severidad de la discapacidad por la forma en cómo las personas se adaptan a la vida. Y hay escalas diseñadas para medir las habilidades adaptativas sociales, las habilidades adaptativas prácticas y las habilidades adaptativas de prácticas y conceptuales, ¿vale? Esas tres habilidades adaptativas. Y ahí es que uno debería, cuando exigen una prueba neuropsicológica, especificar que sea para evaluar habilidades adaptativas. Y ya después viene la inteligencia múltiple, es decir,
vamos a encontrar que algunos tienen algún talento, algunos tienen algún gusto particular porque, no sé, han visto que alguien les toca música y de pronto desarrollan un gusto particular por la música, pero ahí ya está la tarea como nuestra en conjunto con la familia. Vamos a llevarlos y casi que nosotros los entregamos a los 18 años con cédula, y también queremos ver alguna habilidad para la que, algo que les permita ser incluso independientes o que le tengan mucho gusto. Y algo que yo no sé si ustedes han visto es que ellos son muy amistosos. Y yo no sé si han visto que hay muchos Juan Valdés que contrata pacientes con síndrome de Down. Y eso es una habilidad muy grande porque ellos son muy entradores, ¿vale? Entonces, ese tipo de habilidades, ¿cómo las podemos descubrir? Pues diciéndole a la familia que lo exponga a diferentes ambientes, diciéndole a la familia que los ponga en talleres de orientación desde, pues ya cuando están entrando en la adolescencia, como talleres de orientación, no, sino, se me va la palabra, pero bueno, el SENA brinda de ese tipo de talleres o también hay algunas instituciones de orientación profesional. Así que sí, también es como cambiar qué es la discapacidad intelectual y ver cómo podríamos hacerlos más autónomos basados en sus habilidades que poco a poco les vamos conociendo. Gracias, Doc. Creo que la doctora Olga también tiene una duda por ahí. Doc. Sí, ¿ahí me escuchas? Sí. Digamos, de acuerdo a lo que dice el doctor Cote, entonces, digamos, para evaluar neurológicamente, o sea, no está mal pedir un test de WISH para, digamos, tipificar ese tipo de inteligencia cognitiva y de diferentes áreas, porque no solamente miden la parte cognitiva, y adicional, el test de adaptación o dentro del test de WISH se hace el test de adaptación. Ellos hacen una batería de pruebas neuropsicológicas, no siempre lo hacen. De hecho, creo que hasta este año es algo post, y es que hacen una batería de pruebas neuropsicológicas, dentro de las que está WISC, que esa mira la memoria de trabajo, comprensión verbal, razonamiento perceptual, o sea, y es puro coeficiente, pero la adaptación no la mide el WISC. Cuando hacen batería en pruebas neuropsicológicas, miden algunas áreas adaptativas, pero no hace parte del WISC. Lo que pena. Y estas pruebas, ¿cómo se solicitan? Un ejemplo, nosotros en el área clínica, pues uno siempre pide el test de WISC, pues que es como No, pues para... puedes pedir batería de pruebas neuropsicológicas. En el CUPS de eso se llama, o dice aplicación de pruebas neuropsicológicas. Y tú puedes especificar, evaluar áreas adaptativas. Así, incluir prueba de evaluación de áreas adaptativas. Y ahí te la van a hacer. Pero claro, y ahí van a incluir dentro de esas el WISC. Siempre digamos que es algo sencillo de hacer para los psicólogos que aplican esas pruebas, así que lo van a incluir. Pero le puedes decir eso, que agreguen las pruebas adaptativas. Doc, este tipo de pruebas, yo sé que estamos hablando de trisomía 21, pero para el área del autismo eh, También, son igual de funcionales. igual, esto es para todos los trastornos del neurodesarrollo, es la forma en cómo deberíamos clasificarlo. Es, Okay. de hecho, también uno le hace a un niño con autismo un coeficiente intelectual y pues es bastante errática o dispar lo que encontramos, una gran variabilidad intraprueba, porque pues, no tiene una alteración en la forma en cómo se comunican y socializan, y pues si no hacen empatía con la que los examina. Entonces por eso, si ven cómo se adaptan los niños, eso es más probable de mostrar en realidad una funcionalidad. Listo. Yo creo que, bueno, la última pregunta creo que también la doctora Liz Pardo y con esa pregunta acabaríamos.
Buenas noches, muchísimas gracias. Pues realmente más que una pregunta es como un comentario. Uno pues por felicitar a los expositores por el abordaje integral que hicieron sobre el síndrome de Down. Y esto era como un comentario a modo de reflexión, porque pues ya vamos a cumplir casi 100 años, donde desde el descubrimiento pues de toda esta era de las trisomías por medio de citogenética, pues se encontró que el cromosoma 21 adicional pues nos generaba todo este, digamos, todo este fenotipo. Sin embargo, a pesar de que ya, como lo dije, vamos a cumplir casi 100 años, estamos viendo que aún a pesar de que han pasado tanto tiempo, hay cosas en el Down que nos siguen asombrando y es porque tenemos esos fenotipos tan variados como esa variabilidad principalmente en esa discapacidad y olvidamos pues todo ese componente súper importante ambiental que está generando cambios epigenéticos que se vislumbran en los pacientes, como vemos el caso de Pablo, y que no siempre son mosaicismos, entonces es súper importante porque hablamos de la trisomía del síndrome de Down siempre y a pesar de eso, pues es una patología que aún conoce, digamos, hay muchos criterios que desconocemos y sobre todo, por ejemplo, el impacto que tiene en oncohematología. Entonces, pues a felicitarlos, es muy importante pues que se haga siempre este abordaje integral con todas las especialidades. Muchas gracias. Gracias, Doc. Bueno, Gracias. aprovecho a recordarles que el día de mañana vamos a tener pues la charla de la doctora Liz Pardo de citogenética en cáncer hematológico. Pueden ir tanto presencial como virtual. Presencial en la Santa Fe, más o menos a las 6 de la tarde. Pueden también, si les queda más fácil, virtual. Y para las personas interesadas, pues me pueden escribir al número, o escribir al grupo, o a las redes. Yo les comparto el formulario para las personas que igual, bien sea presencial o virtual, tienen que llenar el formulario para que les pueda llegar el link o presencial para que les dejen entrar. Doc, igual de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación, tanto al doctor Cote como al doctor Nicolás, y agradecerles pues su tiempo y su conocimiento. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Muchas gracias también al doctor Cote y pues a toda la audiencia de la presente charla. Gracias también por las preguntas que realizaron y nada, pues estamos prestos a continuar apoyando esta importante labor que están haciendo. Gracias, Doc. Gracias, que estén bien. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Feliz noche para todos.